El motor del jeep se apagó en medio de un silencio tan profundo que sentí que me apretaba el pecho. Estábamos en la parte más densa del bosque, a varias horas de la gran ciudad, rodeados de pinos enormes y una oscuridad que empezaba a devorar la tarde poco a poco. «Papá, bájate tantito. Necesito revisar algo en la cajuela», dijo Sergio, mi hijo de 35 años, con esa voz suya que aprendí a identificar como señal de alerta. Demasiado tranquila, demasiado calculada. Descendí del vehículo sin imaginar nada raro. Al fin y al cabo, era mi hijo, el niño al que había criado solo desde que su madre se fue de casa, cuando él apenas tenía 8 años. El muchacho por el que trabajé turnos dobles en la construcción para pagarle la universidad privada. El hombre que ahora dirigía una empresa de bienes raíces que yo mismo ayudé a levantar con 800,000 pesos de mi jubilación. El aire frío de la montaña me golpeó la cara. Escuchaba el crujido de las ramas bajo mis botas, el canto lejano de algún pájaro, y algo más. Un gruñido grave, profundo, que parecía salir desde la oscuridad entre los árboles. «Sergio, ¿oíste eso?», pregunté, girando hacia donde había dejado el jeep. Pero el jeep ya no estaba. El sonido del motor alejándose retumbó entre los pinos como una condena inevitable. Corrí hacia el camino de terracería, con mis piernas de 68 años protestando en cada zancada, pero fue inútil. Las luces traseras del vehículo se perdían en la curva, dejándome solo en medio de un bosque donde, en la entrada, los letreros lo advertían con claridad. Zona de osos. Prohibido avanzar sin guía. Peligro extremo. Mi teléfono. Lo saqué del bolsillo con las manos temblorosas, sin señal. Por supuesto que no había señal. Sergio lo sabía. Él había preparado todo. Él había insistido en que viniéramos a reconectar como padre e hijo después de meses sin hablarnos. Entonces lo escuché, su voz grabada en un mensaje de audio de WhatsApp que había quedado en mi celular antes de perder la cobertura. Lo reproducí y cada palabra se me clavó directo en el corazón. «Ojalá te cruces con un oso gris y te alejes de nuestras vidas para siempre. Ya no puedo más contigo. Eres un peso muerto, una molestia. Cada vez que te miro, recuerdo todo el dinero que tiré cuidándote estos últimos años. Laura y yo queremos esa casa. Queremos tu pensión, queremos todo lo que tienes, y mientras antes desaparezcas de en medio, mejor para todos». Las frases seguían rebotando en mi cabeza mientras el pánico me subía por la garganta como un nudo ardiente. Laura, su esposa, claro, ella siempre había mirado mis ahorros con un brillo extraño en los ojos, como si ya fueran suyos, pero jamás pensé que mi propio hijo sería capaz de llegar tan lejos. Otro gruñido. Esta vez sonó más cercano, mucho más. Antes de seguir, si estas historias te tienen con el corazón acelerado, cuéntame en los comentarios qué harías tú en una situación así. Ahora sí, continuemos. Me quedé completamente inmóvil cuando lo vi, a unos 20 metros, entre los troncos. Un oso negro descomunal, fácilmente de más de 200 kilos, olfateando el aire. No era un gris, como había dicho Sergio en su mensaje lleno de rencor, pero eso no lo hacía menos peligroso. Sus ojos pequeños y oscuros se clavaron en los míos. Los años trabajando en la construcción me habían enseñado a mantener la cabeza fría en medio del peligro. Tomé aire despacio, no correr, jamás correr. Hacerse ver grande, hacer ruido. Alcé los brazos poco a poco y empecé a gritar. «¡Fuera! ¡Aléjate!». El oso se detuvo, inclinó la cabeza, midiéndome. Cada segundo parecía durar una vida entera. Sentía el sudor resbalando por mi espalda a pesar del frío cortante. El corazón me golpeaba las costillas, como si quisiera escapar. Entonces el oso dio un paso hacia mí, luego otro. Cerré los ojos un instante, pensando en lo absurdo de mi final. No por una enfermedad, no por un accidente en la ciudad, sino terminar allí, en medio del bosque, por culpa del plan de mi propio hijo, usando la naturaleza como instrumento. Pero yo no sabía que todo estaba a punto de cambiar. Un ruido de motor cortó el silencio, distinto al del jeep de Sergio, más agudo, más fuerte, el rugido inconfundible de vehículos todoterreno. El oso giró la cabeza de golpe hacia el sonido y, para mi sorpresa, se fue alejando al trote entre los árboles. «¡Oiga, señor!», gritó una voz masculina a lo lejos. «¿Se encuentra bien?». 3 cuatrimotos salieron por un camino lateral, manejadas por hombres con cascos y chalecos reflectantes. Uno de ellos, un tipo de unos 40 años, con barba densa, frenó justo a mi lado. «Por la gloria! Señor, ¿qué hace aquí solo? ¿No vio los avisos?
Esta zona es de osos. Se le quedó tirado su carro, no me salía la voz. Las palabras se me quedaban atoradas. Al final, apenas pude murmurar: mi hijo me dejó aquí. A propósito, los tres hombres se miraron entre sí, sorprendidos. ¿Su hijo?, preguntó otro de ellos, un joven con acento del norte. ¿Me está diciendo que lo dejaron aquí a propósito? Asentí. Algo en mi cara debió bastarles como respuesta, porque el que parecía ser el líder del grupo dijo: «Súbase a mi cuatrimoto, por favor. Tiene que salir de aquí de inmediato. Los osos salen más a cazar al atardecer y faltan menos de 2 horas para que oscurezca por completo». Me acomodé detrás de él, sujetándome con fuerza al asiento mientras aceleraba por el camino de terracería. El viento helado me cortaba la cara, pero por primera vez en horas sentí una chispa de esperanza. «¿A dónde lo llevamos?», gritó el conductor por encima del ruido del motor. «A Ciudad de México, Colonia Polanco, Avenida Massari, número 7. «Mi casa», respondí. La casa que compré tras 40 años de trabajo honrado, la misma que Sergio y Laura querían quedarse. Pero lo que ellos ignoraban era que yo ya había tomado ciertas precauciones. Había cometido un error enorme confiando a ciegas en mi hijo, y sin embargo estaba a punto de darle una lección que no olvidaría jamás. El regreso tomó unas 2 horas y media. Los de las cuatrimotos me dejaron en la carretera principal y desde ahí pudimos pedir un taxi. Les ofrecí pagarles por toda la ayuda, pero se negaron. «Señor, lo que le hicieron no está bien», dijo el de la barba espesa, el que me había llevado. «Si tiene que denunciar a alguien, hágalo. Nadie merece que lo abandonen así». Subí al taxi con esas palabras repitiéndose en mi cabeza. Denunciar, sí. Pero antes necesitaba algo más que mi versión de los hechos. Necesitaba pruebas. Durante el trayecto a casa revisé mi celular. La señal había vuelto. Tenía 17 llamadas perdidas de Sergio, 17, y 5 mensajes de audio en WhatsApp. Los escuché uno por uno y, con cada mensaje, mi estrategia se iba aclarando. Mensaje 1, 6:47 de la tarde. «Papá, ¿dónde estás?». Me asusté y me fui sin pensar. «Voy a regresar por ti». Mensaje 2, 7:15 de la tarde. «Papá, contesta, por favor. Estoy preocupado». Mensaje 3. «Seguro ya conseguiste ayuda. Nos vemos en la casa». Mensaje 4, 8:20 de la tarde. M. «Mira, viejo, si saliste de esta, más te vale no decir nada. Laura y yo podemos complicarte la vida legalmente. Tenemos abogados». Mensaje 5, 8:45 de la tarde. «¿Sabes qué? Haz lo que quieras. De todas formas, la casa terminará siendo nuestra. El Nuevo Testamento ya está en trámite. El día que ya no estés, sea por un animal o por la edad, igual nos conviene». Ahí estaba todo, clarito. La confesión completa. La intención de deshacerse de mí, las amenazas, la ambición. Todo registrado con su propia voz. Sonreí por primera vez en horas, una sonrisa fría, calculada. Llegué a mi casa en Polanco a las 9:30 de la noche. Las luces estaban encendidas. La camioneta de Sergio estaba estacionada frente a la entrada. Perfecto. Pero antes de cruzar la puerta, hice algo que mi hijo jamás habría imaginado. Marqué el número de mi abogado, el licenciado Ricardo Salas, un hombre de 58 años que me había ayudado a redactar mi testamento original 5 años atrás. «Ricardo, necesito que vengas a mi casa ahora mismo y trae una grabadora. Tengo algo que va a cambiarlo todo». «¿Estás bien, Julián? Tu voz suena rara». «Estoy mejor que nunca. Apúrate». Colgué y marqué el segundo número. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, línea de emergencia. «Buenas noches», dije cuando contestaron. «Necesito reportar que mi propio hijo intentó hacerme daño de manera planeada». La operadora tomó mis datos, mi dirección, y me aseguró que una patrulla pasaría por mi casa en menos de 30 minutos. Ahora venía la parte que, sinceramente, más iba a disfrutar. Mi hijo estaba a punto de descubrir que el hombre al que trató de sacar de su camino no era tan sencillo de desaparecer. Abrí la puerta de mi casa con mi llave. El clic del cerrojo resonó en el recibidor de mármol que yo mismo había escogido cuando compré la propiedad. Sergio y Laura estaban en la sala, sentados en el sofá de cuero italiano, bebiendo vino. Mi vino de mi cava en mi casa. Cuando me vieron entrar, casi se les cae la copa de la mano. «Papá», balbuceó Sergio, con la voz estrangulada, como si estuviera viendo un fantasma. «Sorpresa, hijo», dije, con una calma que en realidad me costaba mantener.
No esperabas verme de nuevo, ¿verdad? Laura se levantó de un salto, el rostro tan pálido como la cera. Julián, gracias a Dios estás bien. Sergio me contó que te perdiste en el bosque y estábamos muy angustiados. ¿Angustiados? Saqué mi teléfono del bolsillo y puse el primer mensaje de audio de Sergio en altavoz. Su propia voz llenó la sala. Espero que te topes con un oso y desaparezcas de nuestras vidas para siempre. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía respirarse. Sergio se quedó petrificado, su expresión cambiando del shock absoluto al pánico más crudo en cuestión de segundos. Papá, Eso... Estaba molesto, no hablaba en serio. ¿No hablabas en serio? Respondí mientras revisaba los audios. Escuchemos este también. Reproduje el cuarto mensaje. La voz de Sergio retumbó por toda la sala. Mira, viejo, si saliste de esta, más te vale no abrir la boca. Laura y yo podemos convertir tu vida en un lío legal. Laura empezó a retroceder hacia la entrada, intentando deslizarse hacia la puerta, pero yo ya estaba bloqueando el paso. No tan rápido, Laura. Creo que los tres necesitamos una conversación honesta. Y además vienen unos invitados en camino. ¿Invitados?, preguntó Sergio, con la voz temblorosa. Como si lo hubiéramos ensayado, en ese instante sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba el licenciado Ricardo, con su maletín. 30 segundos después, 2 patrullas se detuvieron justo frente a mi casa. «Buenas noches, señor», saludó una oficial, una mujer de unos 35 años con semblante firme. «Recibimos un reporte sobre un intento de homicidio». «Así es, oficial. Pasen, por favor. Tengo toda la evidencia». La reacción de Sergio fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Jamás imaginó que todo, absolutamente todo, estaba grabado. Lo que siguió parecía una escena de película. Los oficiales entraron a la sala mientras yo, con el apoyo de Ricardo, presentaba cada prueba. Los 5 mensajes de audio de Sergio confesando el abandono deliberado, las amenazas por la herencia, las capturas de pantalla con fecha y hora, el testimonio de los conductores de las cuatrimotos que me rescataron. Ricardo ya tenía sus datos y declaraciones listas. El registro de ubicación de mi teléfono indicando con exactitud dónde Sergio me dejó, una zona claramente señalada como peligrosa y restringida. Sergio intentó defenderse. «Papá, era una broma. Solo quería asustarte porque me molestó que dijeras que no me prestarías más dinero». La oficial levantó la mano, deteniéndolo. «¿Una broma, señor?», dijo con tono cortante mientras escuchaba los audios. «Esto no tiene nada de chiste. Aquí hay abandono en zona peligrosa, amenazas, intento de daño premeditado. Estamos hablando de delitos serios». Laura comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de puro miedo. «Nosotros no queríamos que le pasara algo tan grave», balbuceó. «Solo queríamos... ¿Necesitaban qué?», preguntó Ricardo, con un tono helado. ¿Necesitaban acelerar la herencia? ¿Necesitaban quitarse de encima a un padre que, según ustedes, estorbaba? El licenciado Ricardo sacó una carpeta de su maletín. «Oficiales, hay algo más que deben saber. Hace 3 meses el señor Julián Méndez vino a mi despacho muy preocupado por la actitud de su hijo. Me pidió modificar su testamento y añadir condiciones específicas. Me hizo un gesto para que lo dejara seguir». Ricardo leyó en voz alta del documento. «En caso de fallecimiento sospechoso, con indicios de agresión o bajo circunstancias dudosas del testador, todos los bienes pasarán automáticamente a la Fundación Mexicana de Protección al Adulto Mayor. Ningún familiar directo podrá reclamar herencia si existe la mínima evidencia de intento de adelantar ese fallecimiento». Sergio se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «No puedes hacer eso». «Claro que puedo», respondí, con la voz más firme que había tenido en años. Hace 3 meses, Laura le preguntó a mi vecina cuánto tiempo creía que me quedaba de vida. Mi vecina vino a contármelo. Ahí entendí que algo no estaba bien. La oficial sacó las esposas. «Sergio Méndez, queda usted detenido por intentar provocarle un daño letal a su padre y por abandono de persona en situación de peligro. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras le leía sus derechos, Sergio me miraba con una mezcla de rabia y desesperación. «¿Vas a permitir que me lleven, papá? Soy tu hijo». Me acerqué lo suficiente para que pudiera ver claramente la decepción en mi mirada.
Dejaste de comportarte como mi hijo en el momento en que me dejaste tirado para que algo me pasara en ese bosque. Un hijo de verdad jamás haría lo que tú hiciste. En ese instante nadie imaginaba que el desenlace sería tan contundente, pero las consecuencias apenas estaban empezando. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, audiencias y atención mediática. El caso se hizo viral en redes. Hijo abandona a padre de 68 años en un bosque esperando que un oso termine con su vida. Los conductores de las cuatrimotos que me rescataron dieron entrevistas en la televisión nacional. Uno de ellos, Javier Ramírez, declaró en un noticiero de Televisa: cuando lo encontramos, el señor estaba a pocos metros de un oso negro. Si hubiéramos llegado 5 minutos más tarde, estaríamos contando una historia muy distinta, dijo Javier. La fiscalía reunió todos los cargos posibles contra Sergio: intento de daño grave planeado, abandono de persona en situación de riesgo, amenazas y hasta conspiración para aprovecharse de la herencia. Por el tema del testamento, Laura también fue acusada como cómplice. En los interrogatorios salió a la luz que había sido ella quien sembró la idea desde el principio. Conversaciones en WhatsApp entre los dos mostraban mensajes de semanas atrás. Laura: tu papá tiene 68 años. Si algo le pasa de manera natural, nadie va a sospechar. Sergio: ¿y qué propones? Laura: un accidente, algo que parezca casual, un viaje a la montaña, quizá. Las pruebas eran aplastantes. En la audiencia donde se decidió si seguir o no con el proceso, el juez determinó que Sergio y Laura representaban un riesgo para la sociedad y ordenó que permanecieran encerrados mientras se llevaba el caso. Sergio rompió en llanto en la sala. Laura me lanzó maldiciones, gritando que yo era un viejo egoísta que había arruinado su vida. Pero lo más duro vino después. Una semana después de su detención, recibí una carta desde el reclusorio norte. Era de Sergio. La abrí con las manos temblando. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene justificación. Laura me habló, me presionó, me llenó la cabeza, pero eso no es excusa. Yo tomé las decisiones. Yo manejé esa camioneta. Yo te dejé ahí. No espero que me entiendas. Solo quiero que sepas que, en estos días aquí adentro, he tenido tiempo para pensar en todo lo que hiciste por mí. La universidad, el negocio, las veces que trabajaste turnos dobles para que no me faltara nada. Y yo te pagué con traición. No te pido que me perdones, solo te pido que sigas adelante, que disfrutes lo que te queda de vida, que no permitas que lo que yo hice ensombrezca tus últimos años. Tu hijo, que ya no merece llamarse así, Sergio. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón donde conservo fotos de cuando Sergio era niño, el niño que alguna vez fue, el adulto en el que se convirtió y la persona que ahora enfrenta las consecuencias de sus actos. 5 años después de todo aquello, hoy tengo 73 años. Sergio recibió una condena de 18 años en un centro de reclusión. Laura fue sentenciada a 12 años como cómplice. Ella pidió el divorcio desde dentro. Él lo aceptó sin discutir. Mi testamento sigue exactamente igual. Cuando yo falte, todo irá a la Fundación Mexicana de Protección al Adulto Mayor, una organización que apoya a personas mayores que han sido dejadas a su suerte o tratadas con crueldad. Personas como la que yo estuve a punto de ser. Sergio me escribe cada 3 meses. Cartas breves, sin pedir dinero, sin exigencias. Solo me cuenta sobre sus sesiones de terapia, su trabajo en el taller de carpintería del centro, sus esfuerzos por cambiar. Yo no le respondo. Quizá algún día lo haga, quizá nunca. Lo que sí hice fue cambiar de vida. Vendí la casa de Polanco por 85,5 millones de pesos y compré un departamento más pequeño en Coyoacán, cerca de un parque donde camino cada mañana y doy de comer a los perros callejeros. También me uní a un grupo de adultos mayores que hacen senderismo. Ironías del destino. Ahora vuelvo al bosque por decisión propia, pero siempre en grupo y con guías profesionales. Los conductores de las cuatrimotos que me salvaron se volvieron amigos. Javier, el de la barba, me invitó a su boda. Le regalé 50,000 pesos. Me dijo que era demasiado. Yo le respondí que me había salvado la vida y que eso no tiene precio. ¿Me arrepiento de haber denunciado a mi hijo? No. Él tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Lo extraño todos los días, pero extraño al hijo que fue, no al adulto en el que se transformó. La vida me enseñó que el cariño de familia no siempre es incondicional cuando viene de los hijos hacia los padres, que puedes criar,
cuidar, trabajar sin descanso, darlo todo, y aún así ser traicionado. Pero también aprendí que la justicia existe, que la dignidad vale más que un perdón obligado. Y entendí algo más. Sobrevivir no es solo seguir respirando, es elegir vivir con propósito, después de que alguien intenta romperte el alma. Cada vez que paso frente a una tienda de deportes y veo cascos para vehículos todoterreno, sonrío. Cada vez que escucho noticias sobre osos en algún bosque, agradezco seguir aquí. Y cada vez que veo a un padre caminando con su hijo adulto, deseo en silencio que esa relación sea auténtica, basada en afecto real, y no en interés. Porque al final, lo único que nos llevamos de este mundo no son las cuentas bancarias ni las propiedades, sino la tranquilidad de haber vivido con dignidad. Y esa paz, nadie puede quitármela. Si esta historia te hizo pensar o te tocó el corazón, deja tu like y compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte para más relatos como este y activar las notificaciones.